Buenas tardes. Lamento este retraso, pero bueno, ya no pensé que me fuera a surgir porque el sistemita este nuevo, pues habrá que ver en dónde me está modificando algunas cosas. Vamos a tener eh, nuestra sesión de estudio de este lunes 24 de julio. Ya estamos, nomás nos queda el siguiente lunes 31. Este mes tiene 5 lunes. Y confío en que hayan recibido la guía y sobre todo el material de las 7 creaciones. Sí, viene en el segundo tomo de Simbolismo Arcaico y que trata sobre, ¿te acuerdan de la creación nominal y la creación fenomenal? Que eso lo vamos a tener que ver, que más adelante lo vemos más detallado, pero yo estoy haciendo el diagrama que alguna vez se los envié, pero lo tengo que actualizar y eso me lleva más tiempo. Entonces envié el material de las 7 creaciones para que le dé una leída. Ya le saqué temas que no eran muy necesarios abordar sobre Cábala y Gnosis y otras tradiciones que Blavatsky mezclaba para reforzar la versión de los Puranas, ¿no? Del Vishnu Purana, donde vienen las 7 creaciones. Confío que lo vayan leyendo para que vayamos abordando algunas de vamos a decir, yo creo que la siguiente sesión ya tengo el diagrama que lo podíamos tratar y les voy a enviar a todos el mismo diagrama. Vamos a nuestra dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bueno, este es el cartel, ya lo conocen, solamente para recordarles las claves a los que por primera vez han entrado. Estamos en la penúltima sesión del mes de julio y ya viene agosto. En agosto tendremos a 2 invitados, a Rafa y a Oscar, pero eso ya les pasaremos la información con anticipación para que no haya problema. Las claves son las mismas, incluso en septiembre tenemos también nuestro trabajo, ¿no? Como les dije, desde el 2000, yo empecé a dar esto en 2019 en Bilbao empezamos con el curso y un año antes de que la pandemia se metiera a dar duro, ¿no? Entonces ya habíamos empezado y ya llevamos 2019, 2020, 21, 22, ya vamos por el 23, eso es que llevamos casi 4 años, pero bien. Mañana están invitados todos al estudio de las cartas de los Mahatmas que dirige Enrique Reich, ya saben, la riqueza con que presenta el tema, las variantes que incluye, eh, pues están todos invitados, pueden ustedes también a los interesados hacerles conocer el horario, 11:30 hora de México, y más o menos se ajusta a las demás horas que ya están enteradas de este horario. Las claves del Zoom son las mismas que siempre se repiten para evitar que tengamos confusiones. Invitados todos el fin de semana, el 30 de julio, tenemos el hermano Enrique Sánchez de México, presidente, ha sido presidente de las ramas de la Ciudad de México, fue secretario general un tiempo. Nos va a dar la conferencia El deseo, la gran batalla del alma. Domingo 30 de julio de este año, están todos invitados a que escuchemos a Enrique Sánchez. Las claves están abajo para que ustedes las puedan tener, que son las mismas de todos los domingos. Aquí está, empezamos con el tema. Entre los arios y los primeros acadios, recuerden que tanto arios, o la quinta raza, es un complejo tema el uso de la palabra arios.
¿Por qué? Porque la manipulación que hizo la Alemania nazi, pues hace que cuando siguen la palabra de los arios, pues se ve como algo especial y que rechaza a todo aquel que no era ario, ¿no? El término ario viene desde la antigüedad, ¿no? Y no tiene que ver con o sea, si fue mal usado tema racístico para tocar el tema de arios, pues ahora la gente está prejuiciada, como también la suástica, ¿no? La suástica que usaron los nazis, pues es muy antigua y está en muchos templos, en iglesias, en templos en la India y en el Oriente, incluso aquí en algunos vestigios arqueológicos que se han encontrado, también aparece, y en México y muchísimo en las pirámides. Es un símbolo muy antiguo. Entonces, entre los arios y los acadios fueron uno de los pueblos más antiguos del Medio Oriente. Dice, todas las cosas son emanaciones por medio no por un creador o logos. Entre los semitas todo es engendrado. Aquí Madame Blavatsky hace una recalca mucho aquí recalca mucho Madame Blavatsky el tema de que la tradición judía, la tradición cabalística, mezcló mucho el tema de los órganos sexuales, del engendrar a los seres humanos. Si eso pasó muy posteriormente en la cuarta raza y la quinta raza aria o quinta raza, eh, no fue originalmente, como dice ahí, que todo se manejaba por emanaciones. O sea, ahí había una emanación y así los pueblos antiguos consideraron. El tema del engendramiento fue posterior. Madame Blavatsky lo consideraba ya como haber degenerado, haber mm, dadole forma a la parte de la reproducción desde el punto de vista muy sexual y no desde el punto de vista superior, porque recuerden que el absoluto nos emana, no nos engendra. Dice, aquí estamos empezando estudiar otra vez. Estamos en la estanza, el punto 6, el esloca 6. Dice así, porque insisten los hombres acuáticos terribles y perversos. Recuerden que fueron destruidos en las primeras creaciones. Los crió ella misma, o sea, la naturaleza, de los restos de otros, 13. Restos de minerales, vegetales y animales de la tercera ronda. Ya habíamos hablado, ¿no? De los desperdicios y el fango de su primera, segunda y tercera, es 114 rondas. O sea, todos esos sobrantes que son recibidos, porque el primer globo cuando terminó, pasó la vida al segundo, después del segundo globo pasó al tercero, y después del tercer globo pasó al cuarto, pero todos esos remanentes de sobrantes los utilizó la naturaleza para crear seres. Dice, no quiso hablar a los seres superiores, sino que ella quiso, por su propia, vamos a decir, potencia y actividad en la naturaleza, engendrarlos. Pero fueron acuáticos y muy terribles, y aquí lo menciona. Dice, los creó de desperdicios del fango de la primera, segunda y tercera, los formó. Entonces llegaron los dianis, o sea, las jerarquías superiores, vieron y miraron los dianis procedentes del resplandeciente Padre Madre, 115 dioses y espíritus planetarios, especialmente los ribús, los tres ribús que también se convierten en 3 veces 7 números de sus dones, etcétera. O sea, jerarquías superiores vinieron de las blancas regiones, de las mansiones de los mortales inmortales. O sea, ellos llegaron al globo a la Tierra, y vieron que primero estaba todo casi cubierto. Recuerden que en la tercera, la tercera raza en el globo C, eh, se formó. Recuerden que en el primer globo fue el fuego, en el segundo el aire, ¿sí? Y en el tercero el agua. El cuarto fue la tierra. Entonces,
se asume que el tercer globo estaba casi, la mayor parte del globo estaba cubierto por los mares. Y ahí fueron donde estos seres acuáticos y terribles y perversos fueron hechos por la madre. Esto se puede interpretar así, pero también pueden ser, vamos a decir, relacionada con las primeras etapas de la cuarta ronda, o sea, en las primeras razas, ¿sí? Porque dice ella, de los desperdicios del fango de su primera, segunda y tercera, los formó. Pero aparte, estos seres, y aquí yo me encontré este ser muy interesante, un monstruo medio humano, medio monstruoso, eh, vamos a decir que habitaron y ahí la naturaleza, en ese sentido, los mantuvo, a pesar de que eran terribles y perversos, ¿sí? No había los principios superiores espirituales, había la fuerza de la naturaleza por engendrar, ¿no? Por el impulso, ¿no? Y acuérdense que la sesión pasada nos fuimos hablando de los desalmados, porque está relacionado de alguna manera ese impulso para que el desalmado, a pesar de morir, y no tener principios y no tener relación con el de Bachán y nada para lo superior, sino pasarlo en el plano astral o sobre todo en niveles bajos o en el Amici y volver otra vez a encarnar en una nueva personalidad, es por el impulso de la vida que está generando esa función. Las explicaciones dadas en nuestras estancias son mucho más claras que las que daría la leyenda de la creación de la tabla Kuta, aun cuando estuviese completa. La tabla Kuta es una tabla, una especie de pergamino, libro muy antiguo que también trata de la misma tradición, ¿no? De la destrucción de de este grupo de seres acuáticos terribles y perversos. Dice, sin embargo, lo que queda de ella lo corrobora. O sea, pues en ella, en la tabla dice, el Señor de los ángeles destruye los hombres del abismo, no quedando esqueletos ni restos después de que fueron muertos. Entonces, las jerarquías superiores, las jerarquías que iban a formar al ser humano, que recuerden que son varias, destruyeron a estos seres porque no respondía al programa, al proyecto de evolución de la mónada, sobre todo, ¿sí? De toda la estructura, pero sobre todo de la mónada. Después de los cuales los grandes dioses crearon hombres con cuerpos de aves, aves del desierto, seres humanos, 7 reyes hermanos de la misma familia, las cuales se refiere a las cualidades locomotivas de los cuerpos etéreos primitivos de los hombres, que podían volar lo mismo que andar, pero que fueron destruidos porque no eran perfectos, esto es, no tenían sexo como los reyes de Edom. Hubo una nueva creación, pero también esta creación era limitada, no se podían reproducir, probablemente no eran perfectos, eran imperfectos. O sea, lo que quiere decir acá, junto con los reyes de Edom, en la tradición cabalística se habla de los reyes de Edom, que vienen a ser todas esas creaciones de seres terribles y, vamos a decir, malévolos que existían en el mar, sobre todo en la parte acuática, y que fueron destruidos. O sea, los diferentes pueblos guardan esta tradición, ¿no? De esta destrucción de las primeras vamos a decir, los primeros grupos de seres que la Tierra quiso construir. ¿Esto a qué nos puede llevar? A cuestionarnos lo siguiente, que no hay una perfección en este universo. O sea, el universo va a la perfección o ahí está evolucionando y pueden haber errores como los que se cometen, de acuerdo a lo que se comete en la Tierra, la naturaleza, cuando genera seres que no estaban dentro de ese programa. Entonces las jerarquías que cuidaban y vigilaban a la Tierra, pues al ver estos seres, pues los destruyeron. La naturaleza física, al estar abandonada a sí misma en la creación del hombre animal, vemos que fracasó. O sea, la naturaleza no pudo hacer el hombre, vamos a decir, el hombre que era necesario o preparado, o sea, el que realmente era adecuado para poder sembrar, ¿no? Las primeras razas, la primera raza
la segunda la Hiperbórea. La primera yo he estado leyendo a Barboca y hablaba que era como la raza Shadow, o sea, la raza oscura, la raza que era más etérica, muy etérica y gigante. Dice, ella puede producir los dos primeros reinos, así como el de los animales inferiores. O sea, hay reinos mucho más elementales bajo la humanidad. ¿Sí? Hay entidades, acuérdense que los elementos de las ondinas, las sílfides, todos esos seres son parte de los reinos que ella puede producir, la naturaleza, y animales inferiores, animales que no tienen tanto desarrollo, no tienen tanta capacidad. Pero cuando le toca al turno al hombre, son necesarios para su creación poderes espirituales independientes e inteligentes, además de los vestidos de piel y del soplo de la vida animal. Un animal tiene piel, cuerpo, y tiene el soplo de vida, que le da la vida. Pero no hay no tiene esa capacidad de, vamos a decir, de inteligencia en el sentido de ser autoconsciente. Hay animales muy conscientes, muy inteligentes, ¿no? Y ya lo hemos hablado, ¿no? El cuervo, el pulpo, el elefante, el delfín. Animales que se reconocen cuando se ven en un espejo, quiere decir que están conscientes de sí mismos. Y esos son animales superiores, ¿no? Que son mónadas, acuérdense que son mónadas de la luna, que no terminaron ahí el reino animal y aquí están dentro todavía del reino animal para terminar. Aquí establece en esta parte que la naturaleza, por mucho que quiera, no tiene la capacidad para la creación del hombre, ¿sí? ¿Por qué fracasó? Porque tenía solamente sobrantes de anteriores rondas y los sobrantes, con los sobrantes solo puede ser como una especie de autómata de Frankenstein, ¿no? De pedazos de por acá, los vas juntando. Por eso tenían dos cabezas, o tenían cuatro alas, o tenían cabezas de animales, los cuerpos humanos. O sea, era una especie de experimento de que la naturaleza estuvo haciendo, y eso lo menciona en las estancias anteriores. O sea, debe haber eh, poderes espirituales independientes y superiores e inteligentes. Ustedes y yo somos humanos porque tenemos la mente, o sea, porque los Manasaputras y los Anishvata nos dieron la mente o activaron nuestra mente, como quieran llamar. Si no hubiera mente, no habría ser humano. Así, cuestiónenselo. Realmente la mente es un gran misterio. Ayer estaba yo oyendo, creo que al hermano del Perú, a Julio, una muy interesante conferencia. Es cierto, él tiene toda la razón. La mente es un gran misterio. Los Manasaputras y los Anishvata eran independientes. Por eso pudieron negarse a activar a todos los humanos, los amente que éramos nosotros en la raza lemur, ¿sí? Cuando ellos llegaron y vieron, parte de esas jerarquías activaron y algunas se metieron en los humanos, pero otras dijeron, no, están todavía muy primitivos, no podemos entrar. Nosotros nos guardamos la decisión de hacerlo hasta la cuarta ronda, o sea, hasta la cuarta ronda no, perdón, en la cuarta raza Atlante. Hasta ahí empezaron ellos a, querer activar a las mentes de los seres humanos. Pero ahí hubo un problema muy grave que ya lo veremos porque se tiene que detallar esa parte. Las moradas humanas de las rondas precedentes necesitan algo más elevado que los materiales puramente físicos. Por supuesto, no podemos funcionar si no hay lo aspecto físico solamente. Necesitamos los principios. Tenemos la mónada y el Linga Sharira, que nos dieron los pitres lunares, ¿sí? ¿Y qué hay en medio? No hay ni mente, ni el Kama Rupa, ni el cuerpo emocional. Necesitamos esos aspectos para que se conecte todo, ¿sí? Entonces, aquí el pasaje dice, las mónadas humanas de las rondas precedentes necesitan algo más elevado que los materiales puramente físicos, el traje, para construir sus personalidades.
bajo pena de permanecer aún más bajo que cualquier Frankenstein animal. Ahí volvemos al tema. Si no hubieran intervenido los Manasaputras ni los Anishvata, pues seríamos muy espirituales con una mónada increíble, pero estaríamos a mente, y sin mente no hay autoconciencia. Y si no hay autoconciencia, ¿qué somos? ¿Sí? Un cuestionamiento interesante que deberíamos analizar. Prosigue la estancia en la Shloka 7. Ellos se disgustaron, o sea, estas jerarquías espirituales superiores, al ver a los monstruos que estaban en la tierra acuáticas, se disgustaron y dijeron, nuestra carne no está ahí. Eso dijeron. O sea, nuestros vehículos, nuestras energías, por ejemplo, los Manasaputras dijeron, no están ahí. Los Anishvata también, ¿no? Los aspectos espirituales no están ahí. No hay mónadas. Es simplemente la fuerza de la naturaleza para crear seres. No hay no hay trajes aptos para nuestros hermanos de la quinta. No hay moradas para las vidas. ¿Sí? Las mónadas de las presentaciones de los hombres de la tercera ronda, las formas enormes parecidas a mono. O sea, de la tercera ronda, globo A, B, C, el globo C, cuando terminan las 7 subrazas, recuerden que cada globo tiene sus 7 subrazas, o 7, tiene 7 razas raíces cada globo, perdón, y cada raza tiene 7 subrazas. Cuando terminan, las figuras los seres que ahí estaban terminando en el globo C antes de pasar al D, eran como los menciona acá, como enormes formas parecidas a los monos, ¿no? Gigantes, etéricos todavía, no eran sólidos. Se solidifican, recuerden, en esta ronda, en la, en la raza atlante, ahí se solidifican. Dice, vuelvo a repetir el pasaje que es interesante. Ellos se disgustaron, las jerarquías espirituales superiores. Aunque había mónadas, porque no había mónadas, no había nada espiritual, era solamente la materia con que se hacen los vehículos de la personalidad, la carne, la materia física. Nuestra carne no está ahí, dijeron ellos. No hay rupas aptos para nuestros hermanos de la quinta. Rupas, trajes adecuados. No hay moradas para las vidas. 121. Las mónadas de las presentaciones de los hombres de la ronda tercera. Aguas puras y no turbias deben ellos beber. Sequémoslas. Consideraban las aguas que estaban ahí, donde vivían los hombres acuáticos, eran turbias, sucias, porque eran malvados y terribles. Entonces secaron la tierra, o secaron los mares para que murieran todos ellos. Es interesante este punto. O sea, la destrucción de los seres que la tierra generó, porque quería tener seres habitándola, fueron destruidos. Dice el catecismo sobre los comentarios. De los mundos materiales descienden los que dan forma al hombre físico en los nuevos Manvántaras. Son ellos espíritus inferiores que poseen un doble cuerpo, una forma astral dentro de una etérea. Son los constructores y creadores de nuestro cuerpo de ilusión. Aquí estamos hablando, vamos a decir, de entidades que nos van a dar, que van a contribuir a recibir el hombre, o sea, la personalidad, a ser formada en su parte material. Vean y nuevamente repetimos el pasaje. De los mundos materiales descienden los que dan forma al hombre físico, en los nuevos Manvántaras. Son ellos, los espíritus, es espíritu, espíritus inferiores, son los constructores y creadores de nuestro cuerpo de ilusión.
Ellos contribuyen a la formación del cuerpo físico en la Tierra, la parte material, ¿sí? Los demás principios van a ser diferentes jerarquías que van a estar aportando. Hay una esloca, una estancia más adelante, que te va describiendo cada jerarquía que va haciendo. Pues esta da, por ejemplo, las jerarquías solares nos dan la vitalidad y también nos dan, bueno, ahí hay una combinación de nombres, pero recibimos el prana, la vitalidad, la vida del sol. El Linga Sharira ya sabíamos, venían de los pitris lunares. Eh, la mente pues viene de los Manasa Putras y hablamos también de los Anishvata, que tiene que ver más con Buddhi. Y el Kama Rupa, aparte es la Shakti, es una jerarquía y tiene un nombre especial que vamos a verlo también. Yo ayer que estaba buscando información, encontré el nombre que una vez con Nuria lo estuvimos hablando. Las de dos letras, y aquí dos letras se llama, dice 123. El sistema esotérico, los 7 principios del hombre están representados por 7 letras. Los dos primeros son sagradas, las dos primeras son sagradas que las 4 letras del tetragramatón. Es obvio que de que hay los principios. Recuerden que Atman no es un principio, son desde Buddhi para abajo. Entonces estamos hablando que hay, dice ahí, dice el dragón doble, la parte superior, que es el fuego. Las chispas son los 4 aspectos inferiores, ¿sí? La mente, vamos a hablar, la mente concreta, el cuerpo emocional, el doble etérico, la vitalidad, ¿no? Son los 4, cuaternario inferior y la tríada superior, pero a Atman no siempre no se le considera un principio, por lo menos en algunos comentarios. Vuelvo a repetir el pasaje. Dice, las dos letras, la mónada, llamada también el dragón doble. ¿Por qué es un dragón doble? Porque la mónada está sostenida por Buddhi, ¿no? El aspecto del alma. Es famosa leyenda del Grial, ustedes la recuerdan. Hay una copa, ¿no? La copa del Grial. La copa sostiene, es el alma, que tiene un espacio vacío donde está vamos a decir, el rayo de Buddhi, el rayo espiritual que es contenido en la copa. Este es el símbolo interesante que se le puede dar también al Grial y toda la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, porque es más antiguo que el cristianismo. El cristianismo la quiso cristianizó la leyenda, pero es mucho más antigua, que se pierde en el tiempo. Mucho antes del nacimiento del cristianismo, el símbolo de la copa, ¿no? y, y la fuente que contenía lo más superior, aquel rayo de la eternidad que está contenida, que está reflejado. Ayer también Julio lo hizo, lo reflejó bastante bien. Dice, la mónada nunca sale de su lugar, emite un rayo y se forma Atma, ¿no? Y Atma está contenido por Buddhi, por eso se llama el dragón Do. Descendieron dentro de las formas proyectadas por los Pitris, desde las esferas de expectación, 124. Las esferas intermedias en donde las mónadas que no han alcanzado el nirvana, se dice que dormitan en la inactividad inconsciente entre los dos manpantas. Pero son como un tejado sin muros ni pilares en que descansar. Y es así. La mónada, a ver la siguiente, pues les voy a explicar, pues es un diagrama que agregué. Miren, imagínense ustedes que esta esfera grande, lo que se llama todo es el yo eterno, ¿sí? Es el huevo áurico. Hasta arriba, el triángulo ese que ven de color lila es la mónada. Y esa mónada necesitaba todos los principios para conectarse con el Linga Sharira, que está acá abajo, la esfera pequeña. Dice, solo hay doble etérico o Linga Sharira, faltan los demás principios. O sea, no había nada en medio, por eso era un tejado sin techo.
O sea, una estructura sin nada no podía funcionar porque faltaba la mente, y eso eran los Anishvata, los Manasaputras, la parte cámica, etcétera. O sea, la conexión no existía. Entonces, es lo que quiere decir esa parte, ¿no? No había manera de que funcionara porque los principios que estaban, que deberían estar, en realidad están, pero no estaban activados. Y una vez pensé que se daban, no, ya están, pero no estaban activados. Dice, el hombre necesita 4 llamas y 3 fuegos para hacerlo en la tierra. Las 4 llamas son los cuaternario inferior y 3 fuegos. Vamos a incluir Atma, Buddhi y Manas. Cuatro, 4 fuegos para hacerlo en la tierra. La mente concreta, las emociones, el linga sharira, el doble etérico y la vitalidad. Y requiere la esencia de las 49 fuegos para ser perfecto. Recuerden que cada uno de los principios se dividen en 7 partes. ¿Cierto? Cada uno de los planos tiene 7 aspectos de los principios. Entonces, ¿qué significa los 49 fuegos? Que necesitamos activar el desarrollo de cada uno de esos principios para ser un hombre perfecto, para ser realmente realizado, un ser realizado y liberado. Aquellos que han abandonado las esferas superiores, los dioses de la voluntad, son los que completan al manú de ilusión. Aquí están hablando ya de aquellas jerarquías que se acercaron a completarnos. Dice, ahí sigue el siguiente párrafo. Pues el dragón doble no tiene influencia sobre la mera forma. El dragón doble es Atma y Buddhi. No puede afectar a la forma, es tan sutil que no tiene efecto sobre el vehículo material ni sobre la personalidad, si no está la mente. Es como la brisa en donde no hay árboles ni ramas que la reciban ni alberguen. No puede afectar la forma cuando no hay agente transmisor, manas, la mente, y la forma no le conoce. O sea, habría una estructura material, un linga sharira, pero no conocía la parte espiritual porque no había la mente para conocer. Recuerden que, insisto, sin mente no somos humanos, en el sentido, vamos a decir, autoconscientes. En realidad, tenemos los principios, pero no están activados, y lo que hicieron los Manasaputras y los Anishvatas es activar esas partes. Algunos entraron dentro de los vehículos, los que decidieron no solamente activar la mente, sino entrar dentro de ellas. Eso fueron varias formas de activar al ser humano. Y en ese sentido dependía también de la clase de vehículo. O sea, si un Manasaputra entraba en un vehículo, estaba realmente habiendo observado la calidad y la evolución y el desarrollo de esa mónada. Recuerden que las mónadas que estaban esperando el terminar su construcción venían de 3 niveles, de 3 niveles. El primero siguió su camino. Los pitris lunares, nuestros padres lunares, se fueron a los planos superiores. Nomás nos dieron el linga sharira. Ellos dijeron, nomás podemos proyectar por Kriga Shakti el linga sharira. Y nos los dieron. El segundo nivel de mónadas que venían de la luna, las que no habían podido terminar el reino humano, era una, y la otra la que había terminado bien el reino animal. Esas dos encarnan en humanos. La tercera, que era, les dije yo, de 3 grupos, la tercera no terminó bien en la luna, el reino animal. Por lo tanto, no podía aquí ser humano, se tuvo que entrar al reino animal. Entonces,
Los Manasaputras, al ver a los seres a los que nos iban a dar a mediados de la tercera raza Lemur, entre la tercera subraza y la cuarta subraza Lemur, pues vieron ahí que estaba la cosa, muchos estaban mucho mejor que otros porque pertenecían pues, a los que sí habían, a los que no habían terminado el reino humano en la luna, pero estaban mejor que los que no habían, los que habían terminado bien el reino animal, ¿no? Había ya una diferencia, pero estaban peor los otros. Pareciera que los que no los que habían terminado el reino animal en la luna no fueron los que más interesaron activar y dijeron, nos esperamos. Una gran cantidad activó las mentes de todas estas moradas, pero un grupo no se activó. Y eso lo veremos en el momento en donde la estancia lo toca. Dice, aquí pongo la clasificación de los puntos que vienen ustedes. Dice, esto explica en otra parte los tres fuegos, Pavaka, Pavamanana y Sushi, que tuvieron 45 hijos, los cuales son con sus tres padres y su padre Agni constituyen 49 fuegos. Esta es la terminología hindú para mencionar estos 49 fuegos que debemos activar, ¿no? Pravana, el fuego producido por la fricción, es el padre del fuego de los asuras. Sushi, el fuego solar, es el padre del fuego de los dioses. Y Pavaka, el fuego eléctrico, es el padre del fuego de los pitris. Por eso es una explicación en el plano material y terrestre. Las llamas son pasajeras y solo periódicas. Los fuegos son eternos en su unidad triple. ¿Por qué son pasajeras las llamas? Porque es la personalidad y es pasajera, dura, tiene un principio y tiene un fin. Hay un nacimiento y hay una muerte. Y después vuelve otra vez la personalidad otra vez con sus llamas. Pero lo que es permanente y es eterno es la parte triple espiritual. Los fuegos son eternos en su unidad triple. Corresponden a los 4 principios humanos inferiores a los 3 superiores. Por eso les puse aquí el diagrama de la constitución del ser humano. El cuerpo físico, que nos dan un tipo especial de seres materiales inferiores que contribuyen con la naturaleza a completar la parte material del cuerpo. El cuerpo etérico son los pitris lunares la que nos dan. El cuerpo emocional viene también de una jerarquía. No puedo negar que aquí puede haber una temática, porque no es muy clara. Se habla del aspecto Shakti. Ahora, los Manasaputras no eran puramente, tenían aspectos emocionales también. Entonces, esos aspectos activaron también nuestra naturaleza. El cuerpo mental, pues ya hablamos, y el cuerpo espiritual, pues está formado por las jerarquías. Bueno, la mónada, Buddhi y los Anishvata, que tiene que ver con Buddhi. Bien, los suras que más tarde se convirtieron en asuras, bueno, vamos a abrirlo. No he querido hacer espacio ahora porque ya venía yo retrasado. Me pareció que empezar a entrar en las preguntas nos íbamos a alargar mucho más que ya me comí yo casi 20 minutos, ¿sí? De esperar, poder mandar. A ver si hay preguntas. A ver, Mari, qué bien. Buenas tardes, Isaac. Sí, yo he Hola. extrañado mucho mi estudio, pero he tenido muchas complicaciones. Pero para entrar, pero yo la verdad quisiera, he estado leyendo y tengo como la visión de que en realidad, de acuerdo a lo que dice esta estancia, eh, digamos que el primero asunto, se habla de creación y se habla de emanación, pero en realidad creo que, creo que se habla de creación por un aspecto de alguna manera, pues más adecuado para que entendamos, pero en realidad Sí, todos son emanaciones, ¿no? sí, Eso todo es es lo que yo emanación. entiendo. Ajá, esa es la primera cosa. La otra que entiendo es que en realidad nos damos cuenta de que esta Tierra, o sea, por hablar de nuestro globo, ¿no? Sí, Esta Tierra y sus distintas rondas siempre son un proceso de emanación, pero también de destrucción, ¿no?
Sí. La otra cosa que logro entender, porque son como muchos aspectos muy finos que tienen que ver con todas las tradiciones en las que Blavatsky hace converger aquí, otra cosa que logro entender es que finalmente eh, todo esto, cuando tú nos hablas, por ejemplo, que si los pitris lunares crearon la mente o etcétera, ¿no? A lo mejor Los lo no, estoy los manasaputras. los manasaputras crearon la Los mente y pitris así nomás nos dieron el doble etérico, acuérdate, liga. ok, las distintas jerarquías. Sí. De pronto, cuando se habla de este asunto de los demonios y de que finalmente también en el agua hubo que destruir a los monstruos y etcétera, todo eso me habla de que en cada creación existe un conjunto de jerarquías que traen con ellos ligados elementales que dan una construcción, digamos, va siendo una emanación a partir de esos elementales diferenciada, ¿no? Eso es lo Sí. que logro entender. ¿Qué he querido hacer como mi resumen? Perdón porque no estoy haciendo preguntas, pero a la vez a partir como de mi resumen mental de lo que estoy viendo, ¿no? Y en realidad, no sé si desde ese punto de vista lo que yo estoy entendiendo, pues realmente es correcto o no, ¿no? Porque finalmente todo esto se traduce en elementales, ¿no? Digamos que es la forma más básica con las que las distintas jerarquías van haciendo la emanación en este globo en sus distintos momentos, ¿no? Mira, realmente la participación, como ayer también dijo Julio, de los elementales está muy más ligada a la parte más material. Ujú. O sea, Ajá. es cierto que todo está vivo. Las energías que nos componen, tanto las superiores espirituales como las materiales, todo está vivo y todos pertenecen a ciertas fuerzas de ciertas jerarquías, ¿no? Incluyendo a la Tierra y a las jerarquías que en la Tierra se está, y a las fuerzas elementales que construyen también. En este universo, recuerden, no debemos olvidar, perdón, que este universo está formado por luz y qué, y Y oscuridad, obscuridad. espíritu y materia. O sea, todo tiene esa composición. Y el tercer aspecto es la mente, bajar. O sea, no hay en este universo nada que nomás sea puro espíritu y no tenga materia. O sea, o solamente que haya luz y no haya oscuridad, ¿no? Ok, ok. No, es lo que uno debe tener en cuenta. Entonces, incluso los manasaputras de diferente calidad, porque eran de diferente desarrollo, no todos eran del mismo desarrollo, que es cierto que venían de otros manvántaras, también tenían esa diferencia en su grado de desarrollo. O sea, había unos mucho más elevados, otros de mediano calibre y otros más bajos. Por eso, las diferencias que hay en la humanidad también, porque también las mónadas tenían diferencias, o sea, no todas eran eh, las que habían estado en el reino humano, aunque no lo terminaran, la mayoría eran las que habían estado en el reino animal y habían terminado bien, pero ellos eran más primitivos que la otra parte de mónadas. Por eso en la humanidad tú encuentras toda esa cantidad de diferencias, sobre todo desde el punto de vista de la conciencia y del desarrollo de las personas, ¿sí? Habiendo desde ese punto de vista, hay dos formas de... La palabra creación tienes totalmente la razón. La usamos porque estamos acostumbrados a la creación. Pero en realidad dice Blavatsky que nomás hay dos. Eh, 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 la emanación y la irradiación. La irradiación es del absoluto sobre sí mismo para generar el espacio del universo, ¿sí? Y parece que hay varios tipos de irradiación. Yo estuve leyendo a Barborca y habla de por lo menos dos irradiaciones, aunque nosotros hemos mencionado solamente en la doctrina secreta, Blavatsky dice hay una irradiación, no habla que haya primera o segunda irradiación. De alguna forma debe de haber varias, porque a medida que se van dando las tres logos,
y estos emanan las jerarquías, ¿no? Y los planos de manifestación. Esa radiación eh, que fue la primera para generar el espacio donde va a surgir el universo y va a estar el padre madre, acuerdan, el Parabrahman y Mula Prakriti, hizo un largo viaje para activar a los tres lobos y después regresó al absoluto. Eso lo mencionan en el material que les envié de las 7 creaciones. Por eso Que quiero... por cierto no pude abrir, no sé si, no sé, no lo pude abrir, no sé por qué, pero bueno, la otra cosa que te quería decir, Isaac, con relación a esto, perdón por ahora sí ser tan abarcativa, No, no te... pero pero finalmente yo lo que logro entender ahora es que, bueno, más bien estoy elucubrando si de alguna manera cada proceso de manifestación con todas las jerarquías que le acompañan, y que desarrollan todos los distintos momentos de la emanación para la creación de este universo, de alguna manera no traen una especie, si estoy pensando cómo es arriba es abajo, finalmente también hay como toda una cuestión de causas y efectos, y en ese sentido podríamos elucubrar que la ley del karma tiene una dimensión muchísimo más amplia, Sí, mucho. Es realmente la que más tiene. muchísimo más amplia. Por eso, desde el momento en que se formó el sistema solar, ya estaba la ley kármica ahí activando todos los elementos para que hubiera las condiciones para que se reunieran la materia, la energía, materia, energía, y empezara a formar. Todo esto es kármico. ¿Por qué? Porque al terminar la cadena lunar y desaparecer simbólicamente, las condiciones kármicas para que siguiera la siguiente cadena, donde los que habían estado en la cadena lunar pudieran seguir desarrollándose, tenía que crearse por karma una nueva cadena, una nueva sistema donde hubiera una cadena terrestre. ¿Sí? Como cuando Muchas terminemos gracias. nosotros por karma, la ley nos dará la oportunidad de una nueva cadena, probablemente superior a a la terrestre, para aquellas mónadas que pasen, vamos a decir, que cumplan con su curso, que hayan pasado exitosamente, como los pitris lunares pasaron exitosamente la etapa humana en la luna. Muchas gracias, Isaac. La verdad es que para mí es una gran ayuda escucharte, de verdad. Muchas Bueno, gracias. a ustedes. Gracias de verdad. Bien, gracias. Dani, por favor. Sí, gracias, Isaac. Primeramente es un comentario que quisiera hacer, Sí, porque, puesto que yo también en este momento estoy leyendo a Baborca, el, creo que de dónde vinieron los hombres, algo así. La primera página, y es muy interesante, ahí explican sobre las mónadas, las sí. 3 o 4 clases de mónada, los globos, Luego, y son 2 preguntas en sí. Una es de eso y la otra viene a ser de las 7 creaciones. Con mm, esta pregunta, se me dice ahí que después de terminarse los globos A, B, C, por decirlo así, no todo es transferido al siguiente globo, mm. sino que queda en cierta clase de mónada. Sí, los cistas. Los cistas, Sí, exacto, esos son los nombres que Barboca creo que sí. usa. No, y también Eh, usa Blavatsky. ok, entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos se quedan en ese globo Sí. y Como pasaría. remanente, como, vamos a decirlo así, como la cadena no ha terminado y tiene que volver la vida nuevamente a activar el globo, ellos están como, son parte de de lo mejor que se desarrolló en ese globo de esa humanidad, vamos a hablarlo así. Es un grupo de seres que son la semilla para la nueva actividad del globo. Por lo menos así yo lo he entendido. Algo así yo entendí, pero no estaba completamente claro y dije, esto es una pregunta paisa. Sí, son los Y, cistas. y casualmente he estado estudiando, yo estudiando, tú leyendo a Barboca al mismo momento.
Ok, la pregunta que viene sobre las 7 creaciones es la siguiente. La creación sexta, que fue la creación de los pitris lunares, que se nos dice que fue la primera raza. Pero se me dice también en la cita de las 7 creaciones, en la parte sexta, que ellos vinieron de 7 clases diferentes. Y yo me pregunté a mí mismo, de ahí es que vienen las subrazas que conocemos, de esas 7 diferentes clases de pitris. Eh, mira, las 7 creaciones están cubriendo cosas, ¿no? Vienen de los Puranas. Blavatsky lo incluye porque dice que representan en mucho la estructura oculta el conocimiento sobre la formación del universo nominal, que es el primero, y después el universo fenomenal, que es el que estamos viviendo, ¿no? Es interesante el punto que tú mencionas, porque de alguna manera, Barboca me habla de las 7 razas y en algunos sí, casos me dice de cómo se llaman las subrazas, pero en la primera raza no encuentro nada que me no, digan de no, esas subrazas. mira, la primera raza tuvo 7 subrazas, pero como fue una raza etérica, hay poca información. Yo tengo el de Barborca, mira, no sé si tengas el de Barborca. La historia de la evolución humana, está en inglés. Lo Ese tiene, creo que es ese que tengo, ese pero tiene, tienes. creo que sí. Bueno, en este viene bastante descrito ese tema de las razas. Hay una Sí. estroca más adelante donde dice que las jerarquías colocan a 7 seres en diferentes zonas de la Tierra. Y cada ser tenía características y color y adecuado al grupo de jerarquía que lo colocó, porque son 7 jerarquías que colocan a 7 seres sobre la Tierra. Y eso es un punto que habrá que analizarlo. Yo voy a revisar bien a Barborca ahí en ese tema, Sí, porque me parece que quedan unas lagunas ahí. La más que dice que no se puede decir todo, pero esas lagunas generan preguntas que a veces tenemos que tratar de contestar. sí, porque según entiendo, las subrazas comienzan desde los Atlantes en adelante, o lunares, No, perdóname, desde los lunares, las mira, subrazas. las subrazas, por lo que dice Barborca, están en todas. En la primera, en la segunda raza, hay 7 subrazas. La segunda raza es del segundo globo, el B, y ahí hubo 7 razas raíz. En el tercer globo hubo 7 razas raíz, en el D, el C. Acuérdate que hay globo A, globo B y globo C. En cada uno hubo 7 razas, en cada uno. Y, por supuesto, cada raza con su subraza. Y nosotros estamos en el cuarto globo con 7 razas, de las que hemos estado, vamos por la quinta, nos faltan 2 razas, pero dentro de las razas en las que estamos hay subdivisiones. Por ejemplo, la raza Atlante tenía hasta la cuarta, la Lemur, que es la más simple. La Lemur, las 2 primeras razas eran a mente. Subrazas, las 2 primeras subrazas no tenían mente. Hasta la tercera subraza Lemur fue dada la mente o fue activada la mente. Y hasta entre la tercera subraza y la cuarta subraza Lemur empezó realmente el tema de los hermafroditas y de toda la forma de reproducción que era compleja. Finalmente, la separación se produce clara como la tenemos ahora, heterosexuales, hasta finales de la raza Lemur, principios de la raza Atlante, porque no se terminaba de separar totalmente los sexos. O nacían con los 2 sexos como hermafroditas, o nacían todavía una parte de la humanidad no mostraba el sexo. Recuerden que venimos de esa parte, ¿no? De las 2 primeras subrazas de la raza Lemur eran
eran asexuadas, no mostraban, se reproducían por una especie de sudor que salía del cuerpo y se endurecía, como una forma de sudor que se endurecía y ahí salía el nuevo ser. Era una forma muy parecida a la reproducción de algunas plantas o amebas o formas microscópicas, ¿no? Y fue hasta la tercera subraza de la raza lemur donde las jerarquías empezaron a venir para activar la mente y empezar a separar los sexos. Pero eso llevó miles de años. Tardó muchísimo la raza lemur en completar, y la primera fase fue la hermafrodita. Esa la vamos a ver muy bien porque van a ver qué jerarquías participan para hacer que la raza humana empiece a definirse. Tardará casi toda la raza lemur en acabar de definir la parte sexuada, porque no era tan simple la generación de solamente un sexo y separar a la otra parte. O sea, si yo tengo era hermafrodita y tenía dos sexos, yo podía tener relaciones con otros seres que tenían también los dos sexos, porque yo podía tener una relación, y no éramos que éramos hombres, no eran hombres y mujeres, éramos seres. No habría la separación ni masculina ni femenina. Eso se da cuando se separa definitivamente los dos aspectos, ¿sí? Es complejo, pero se puede entender poco a poco. Claro, claro que sí. Gracias. Gracias. Yo tengo miles de preguntas, pero yo no doy el paso a otro. Gracias, Isaac. Gracias. A ti, Manolo, por favor. Sí, me ha gustado mucho en el último slide que hablabas diferenciando entre llamas y fuegos. Sí. Entonces, las llamas daban lugar a la personalidad, a los cuatro Ah, cuerpos inferiores que sí. son perecederos. Y claro, yo ahí inmediatamente he pensado en la astrología, que es la que te determina los planetas en el momento del nacimiento del Eso. cuerpo físico. Sí. Pues me ha venido a la mente como que sales del vientre de tu madre y vienen como llamitas de los planetas influenciándote. Plutón de una manera, Saturno de otra manera, está colocada en ese momento y tal. Y bueno, pues es precioso cómo está todo coordinado, es todo perfecto, no hay equivocaciones, naces en el momento que tienes que nacer para que el karma se cumpla de todo Sí. lo que tienes ahí puesto, tu personalidad con sus debilidades, con sus fortalezas. Y dices, Dios mío, dices, si es que el orden es perfecto, no puedes más que los Bhakti, lo único que podemos hacer es inclinarnos y decir gracias por esta perfección y que me dejes contemplar esta belleza. Es que es Sí. perfecto. Es lo maravilla de la enseñanza culta. En ese sentido nos hace entender más a la astrología, porque en realidad sí, lo que más se marca en la astrología, sobre todo para la personalidad, es el Pradava Karma, o sea, el destino. Sí. Eso es como que está muy fijo. Mm. Entonces, las jerarquías que intervienen, los planetas, las casas donde nos afecta, están muy ligadas a ese Pradava Karma, a ese destino. Sí, el karma que ya ha madurado, ¿verdad? Eso, el maduro, que debe cumplir, ¿sí? Ahora, dentro de las posibilidades, pues yo puedo cambiar cosas, pero ya no es el karma maduro, es el karma que puede ser modificado y corregido. Pero el principal está definido mucho por la influencia de los astros en el momento de nacimiento. Probablemente antes la astrología era más exacta. Yo no digo nada porque no conozco demasiado, he leído hasta donde se puede decir. Blavatsky también no entra demasiado, pero dice que es muy importante la parte astrológica, ¿sí? De la concepción, porque es ahí viene el tema de la unión de toda la vida una, ¿sí? O sea, si hay una vida una sosteniéndonos, pues estrellas, planetas, todo está ligado, todo está influenciándose mutuamente por energías que no percibimos, ¿sí? Y ahí es donde la astrología tiene su papel importante. Recuerden los dos tipos que estuvimos estudiando, bueno, que leímos, Narada y el otro astrólogo Atlante, ¿no? Eh, Eran magníficos astrólogos y determinaron mucho las medidas de tiempo
y de las etapas, ¿no?, de desarrollo y tiempo de cada uno de los ciclos que se están pasando. Sí. Y Sí. Todo lo no, que sucede es perfecto. Qué maravilla. sí, Gracias. a ti, Vilma, por favor. Gracias, Isaac. Am, es, otra vez es una pregunta simple, pero ya me has dicho que no hay preguntas simples, así aquí voy. Al principio ¿cómo puedo decir? Me tomó fuerte las primeras líneas de lo que nos mandaste para estudiar. Sí, Y cuando habla de la tierra, y aunque ya lo hemos tocado, lo han tocado ya con Bermari, pero bueno, quiero volver a tomar esto un poquito. Hablando de la tierra, dice, la tierra no quería llamar a los hijos del cielo, eso. ni a los hijos de la sabiduría. Ujú, Y dice, ¿no? Y la tierra produjo hombres acuáticos y perversos. ujú. Claro, después continué leyendo y leí todo, am, incluso todo, pero esta primera parte se me quedó como, ¿por qué se me quedó tanto? Y después me puse a pensar por qué. Y mi reflexión es que la tierra, al no querer llamar a los hijos del cielo ni a los hijos de la sabiduría y actuar por sí misma y crear y producir estos hombres acuáticos y perversos, estaba como actuando, ¿cómo puedo decir esto? Mm, siguiendo su propio impulso y no el del plan. Y Mira, entonces, déjame que te interrumpa. Si tú lees el anterior Sloka, hay otra. ajá, Dice, ujú, Tierra le reclamó al Sol que quería que sus hijos ujú. vinieran a darle la vida, ¿sí? Pero el Sol o la jerarquía solar dijo, todavía no estás preparada, no vas a poder tener vida ahí porque está incandescente el planeta. Es como si alguien dijera, sí, pues ahora no te pido favores después, aun cuando yo esté lista. Que, es que suena, o sea, sí hubo una petición, pero no fue respondida porque la Tierra no estaba Sí, ahí. Entonces, cuando la Tierra dijo, ya que estoy más o menos lista, ahora los hago yo y no les tengo que pedir. ¿Sí? Vamos a pensar que se presentó esa situación. Y es interesante porque habla de que pues, la independencia de muchas jerarquías para decidir por su cuenta la formación de seres, en este caso acuáticos monstruosos. Y no nomás fue destrucción de varias. Es como que el intento de hacer a los seres humanos empezó desde mucho antes y no funcionó porque faltaban jerarquías que daban esto, jerarquías que daban acá. O sea, que no había preparación, sobre todo la parte espiritual. Porque los hombres monstruosos y perversos acuáticos no tenían los principios superiores. Eso yo lo comento, ¿no? Supongo, porque eran perversos, etcétera, etcétera. O sea, no están ujú. completos. Entonces, al no haber, podrían tener un doble o material hecho del traje de materia, con un modelo ahí de quizá viejo, antiguo, pero no representaba realmente la, este, la necesidad de crear un hombre completo, ¿sí? Entonces, esto un poco también me hace pensar en un poco la arrogancia, ¿no? Porque es cierto, en anterior le pide, pero le dice, todavía no estás lista, pero ella quiere como quemar etapas, saltar etapas. Y eso, no sé, me ilustra un poco también a cómo tiene que ser nuestra, nuestra jornada. Si queremos quemar etapas, podemos, en nuestro intento, producir hombres acuáticos y perversos, entre comillas, ¿no? Todo tiene un proceso, creo. Sí, porque si tú te aventuras a querer hacer algo y no estás todavía preparada, pero tú quieres tenerlo, pues puedes cometer, no sé, cuando lo pudieras tener, cometer errores y fallos y salir peor la cosa. Entonces, Claro, claro. esa es la forma en que se
se traslada la estancia a nosotros. Eso, la terminología, la forma en que se está dando, son analogías que tendríamos que tener cuidado. Pudiera parecer petulancia de la tierra, pero no es de la tierra, es de las jerarquías que estaban en la tierra de alguna manera responsables y que dependían, por supuesto, como dice los pasajes que vimos en Cosmogénesis, dependíamos de Venus, de la jerarquía venusina. Pero es más complejo porque no podemos adentrarnos. Nos puede parecer petulante su forma de responder, decir, pues ahora lo hago yo y no le pido ayuda a nadie. No, no iba por ahí, pero la manera en que se traslada para que lo entendamos es así, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en no interpretarlo como algo negativo. Yo lo veo así, por supuesto. Okay. Okay. Bien. Muchas gracias. Y Bermari, por favor. Gracias, Isaac, gracias. Tú no empezaste en ese párrafo, pero a mí me llamó mucho la atención la primera esloca de la estancia 2, donde dice justamente que, dice, ella la sacudía de su dorso cuando invadían a la madre, y Sí, luego se aclara que la madre es la tierra. sí. Dice, esto se refiere a una inclinación del eje, de las cuales hubo varias, y a un consiguiente diluvio y caos sobre la tierra. Eso es todo lo que quería referir, porque cuando yo lo leí me impresionó mucho, porque sin ser fatalistas, creo que tenemos que estar preparados, porque finalmente ahora se está dando una serie de variaciones en el eje de la Tierra Sí. y estamos llegando a un momento muy importante de la humanidad con tanto caos que hemos generado. Entonces es lo que quería solo comentar, ¿no? Me pareció cómo desde aquella antigüedad, desde aquellos tiempos, se está haciendo referencia a las transformaciones que puede llevar el cambio del eje de la Tierra, ¿no? Y fíjate que ahora que ha habido deshielos en Alaska y en esa zona del Polo Norte, han encontrado plantas, ¿sí? A profundidad que han ido saliendo, árboles, porque si antes el Polo Norte era el Ecuador, y el Ecuador de ahora era el Polo Norte de ahora había sido el Ecuador porque la Tierra giró, ¿qué quiere decir? Que ahora el Ecuador que tenemos puede volver a girar con la correspondiente diluvio y se convierta en el Polo Norte. O sea, esos movimientos que hay, ella habla de que se sacudía a los seres que tenía encima, una cosa así. Muy probablemente se tenga que deber al ajuste que tenía que tener ella para poder, más o menos, se puede decir, ser receptiva en el futuro a los seres humanos. En realidad, si ustedes analizan, somos, por lo menos lo que se ve, que se sabe, la única esfera, el único planeta del sistema solar que tiene vida eh, como vida inteligente de momento. Las demás no lo muestran, pero lo más probable, como dicen las estancias, se encuentran en los globos E o F o G, ¿sí? En los globos superiores, porque la Tierra es más joven y los demás planetas son más viejos. Entonces, se asume que están en diferentes globos superiores, ¿sí? Y ahí es donde te das cuenta de que la Tierra, decía Blavatsky en un pasaje, habemos seres humanos muy pocos en la galaxia, en el sistema, en la Vía Láctea, hay sistemas solares como el nuestro, pero con muy pocos humanos completos. Hay un montón de seres, pero no están completos. Entonces, esos puntos son interesantes analizar y lo que tú dices, la responsabilidad que tenemos. Pero bien, gracias. Por ahí vi también a Gracias. Rafa. Rafa, sí. Sí, Rafa tenía la mano levantada. A ver, Rafa, si estás todo. Sí, sí, aquí estoy. Gracias, Isai. Saludos a todos. Bueno, nada más era para comentar algo de lo Sí, que mencionó Vilma y también en parte Bermari, de esto de los hombres acuáticos perversos y malvados. Tal como lo mencionaste, Isa, por eso bajé la mano. Este,
podríamos decir que hay un diálogo entre la Tierra y el Sol en forma Sí. de vibraciones, Ajá. en donde la Tierra dice, ya quiero dar hombres, ¿no? Ser un planeta productor de hombres, porque no todos los planetas lo son, Exacto. aunque en el sistema solar sí lo son, nada más que están en otras fases, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, como lo mencionaste, pues el Sol a través de esas vibraciones o un lenguaje interplanetario, por decirlo así, mencionó que todavía no estaba lista, que mejor hablara con los de La otro, luna, ¿no? con la La luna. luna. Sí. Y como que, ahora sí, como que no le gustó esa pareja, ¿no? Sí, sí. Y en su momento decidió ella producir estos seres acuáticos malvados y perversos, pero son impulsos, como lo mencionó Vilma, de la propia materia. O Ujú. sea, la materia tiende a reproducirse, pero en este caso no estaban las inteligencias que Sí. conducieran eh, esas formas, esas vidas o esas mentes, todavía no lo sabía, ¿no? Yo no sabía, sí. Entonces, o sea, tenían cierto poder estas entidades, pero eran poderes de la materia, Ajá. o sea, de la materia densa, ¿sí? Y entonces, cuando llegó el momento, vamos a decir que se mandaron a los secadores de las aguas. Eso nos transmite una idea de que, pues, esos, sí, al ser acuáticos, Que los pues ahí iban destruyeron. a quedar, ¿no? Y precisamente en la última diapositiva que mencionaste, ahí aparecen tres fuegos. Uno de ellos son los Suchi. Ujú. Y si rastreando por ahí alguna vez recuerdo que ellos son los secadores de las aguas. O Ah, sea, mira. ese es el fuego que llegó a la tierra, pues a acabar con las aguas para exterminar eso y vamos a decir de alguna manera purificar la tierra y entonces sí ya empezar el proceso del ser humano, Sí, como lo conocemos a través de sí, las razas. sí, porque habla de aguas turbias y aguas cristalinas. Sí. Y entonces ya se reinicia, por decirlo así, y estos secadores de las aguas son los que dan el principio cámico al ser humano, el kama, o sea, más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos consume a nosotros? Nuestros deseos y nuestras pasiones nos van agotando también, ¿no? De ahí que dice que la naturaleza no ayudada fracasa, ¿sí? Entonces, pero esas jerarquías están en nosotros y son las que necesitamos apoyarnos para que en nuestra naturaleza como seres humanos, tanto individual como colectivamente, no fracasemos. Bueno, Eso, eso es el comentario que quería hacer. muy bien. Gracias. Gracias, Rafa. Bueno, chicos, vamos a hacer, no hay más, vamos a hacer la invocación. Ah, Carlos, por favor, la última, que ya está algo tarde. Y perdóname, gracias, muy amable. Solo un comentario respecto a lo de las razas que estaba diciendo nuestro hermano Dani. En el glosario teosófico, así como tú bien habías dicho acerca de las cualidades y características de las razas, está, como bien comentaste. Aparte de eso, en la primera raza, en el glosario, dice, en esta primera raza no hubo ninguna subraza definida, si bien podemos indicar 7 etapas de desarrollo o Sí, cambios evolutivos. sí. Entonces, no precisamente tienen por qué haber razas, sino más bien 7 etapas. Era mi comentario, nada más. Gracias, Isaac, muy amable. Está bien, porque mira, el mismo Barborca lo dice. Barborca sí habla de 7 razas, en la primera, en la segunda, en la tercera, pero dice, pero son también 7 etapas, ¿sí? O sea, el hecho de decir raza raíz no significa que sea una raza raíz, es como una etapa evolutiva, porque la primera raza no muere, era inmortal, se puede decir, es absorbida por la segunda raza. Y ahí es donde, o sea, la primera raza no desaparece, como desaparecen la segunda y la tercera, con diluvios, sino que es absorbida.
era la época de oro, era el Cali dorado, ¿no? La primera etapa de la humanidad. Entonces, la inmortalidad, bueno, eran amentes, no tenían solamente un vehículo etérico, la mónada estaba por ahí, pero pues de la mónada y nada, no parecía nada. Y esa raza, después de 7 etapas o 7 razas, como quieran llamarle, no desaparece, sino que se une o se fusiona con la segunda raza. Ahora, Blavatsky pone un ejemplo muy interesante. Pone el tema de la amiba o la ameba, como le llama. La ameba, cuando llega un momento, se divide. El ectoplasma se divide en dos, se forman 2 amebas. Pero si ellas se mantienen, se pueden, ¿qué? ¿Volver a qué? A unir. Es interesante porque ella hace esa comparación al hablar de la primera y la unión con la segunda raza. Es como si la primera raza hubiera emanado, se hubiera dividido, si puede decir así, ya pone el ejemplo, dividido en 2 partes, que es la segunda raza, y a la vez se volvió a unir a ella. Yo lo trato de entender por el ejemplo de la ameba que ella comenta, y también Barborca lo trata, ¿sí? Entonces que ahí hay que meterle un poco más, porque los términos en inglés que usa Barborca no son tan simples, porque él usa un lenguaje elevado para hablar de terminología oculta y ya cuesta trabajo. Pero bien, gracias, y vamos a cerrar el estudio, chicos. Les pido unos momentos para cerrar nuestros ojos y vamos a repetir la invocación que hacemos siempre. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Gracias y así sea, chicos. Gracias a todos.